buenas. Vamos a comenzar esta mesa, que creo que es la última ya, del Seminario Internacional Territorio y Poder, Dinámicas y Transformaciones en Comunidades de América Latina. El día de hoy, en esta sesión tenemos 3 ponencias. Una es la ponencia de Gerardo Damonte y Sandra Rodríguez, Gobierno colectivo de la tierra y sostenibilidad del territorio, transformaciones en la tenencia de la tierra de comunidades pastoras de Cayoma. Gerardo Damonte es máster y doctor en antropología por la Universidad de Cornell. Se desempeña como investigador principal de GRADE, siendo además profesor asociado de esta casa, del Departamento de Ciencias Sociales y director de la Maestría en Gestión de Recursos Hídricos. Gerardo conduce proyectos en 3 áreas temáticas: recursos naturales y sociedad rural, conocimiento local y cambio climático, y territorios y movimientos sociales. Su trabajo está geográficamente enfocado en América Latina y en particular en los Andes centrales, aunque vamos a ver ahora que la ponencia compara espacios áridos y altos a nivel mundial. Sandra Rodríguez, licenciada en antropología por la Universidad Católica, fue asistente de investigación por cerca de 5 años en el área de recursos naturales, industrias extractivas y conflictos sociales de GRADE, y se desempeña actualmente como consultora independiente. Su especialidad son temas vinculados con ecología política de los recursos naturales, imaginarios y políticas de conservación y territorialidades y de desarrollo rural. La segunda ponencia estará a cargo de Alejandro Díez, muy conocido entre todos los presentes. Se llama Gobierno colectivo de la tierra, propiedad y control territorial. Alejandro Díez Hurtado es antropólogo, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, doctor en Antropología Social y Etnología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ha trabajado 10 años en temas de desarrollo rural antes de dedicarse a la docencia universitaria. Investiga temas vinculados a la organización y la política campesina y municipal, así como temas de economía y desarrollo rural. Entre sus últimos trabajos se cuentan Tensiones y transformaciones en comunidades campesinas, del 2012, y el Gobierno colectivo de la tierra en América Latina, de este año, además de numerosos artículos. Actualmente es jefe del Departamento de Ciencias Sociales. Y finalmente Margarita Serge, Tierra a la Vista, territorialidades paralelas en la región andino-amazónica. Margarita es doctora en Antropología Social y Etnología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, profesora y actualmente directora del Departamento de Antropología en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Su trabajo académico gira en torno a 3 ejes: la antropología de la naturaleza, los problemas antropológicos del desarrollo y la antropología de los espacios considerados como salvajes, márgenes, fronteras y tierras de nadie. Autora, entre otros, de Desarrollo y Conflicto, Territorios, Recursos y Paisaje en la historia oculta de proyectos y políticas, 2010, El mito de la ausencia del Estado, la incorporación económica de las zonas de frontera en Colombia, 2014, Los impactos sociales, Guía de Campo 2016, Fronteras y periferias de la historia del capitalismo en el caso de América Latina, 2017, y El revés de la nación, Territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie, en el 2005. Cada uno de las ponencias tendrá una duración de 20 minutos. Voy a ser un poco rígida con el tiempo. Luego la comentarista, que soy yo, María Isabel Enrique, a sus órdenes, tendré 10 minutos. Luego ustedes podrán hacer preguntas por 10 minutos, habrá una réplica de los ponentes y tendremos el cierre de nuestro seminario. Comienza entonces Gerardo y Carla. Sandra. Creo que no necesitamos esto, ¿no? ¿Me escuchan? Para la grabación, supongo.
Para la sesión se necesita. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer una presentación rápida y luego voy a darle la palabra a Sandra. Aquí, esta es parte de una investigación mayor. La investigación fue hecha para ver forma de tenencia de tierra y sostenibilidad en el ámbito altiplánico en comparación con la sabana africana. El proyecto duró 4 años, tuvimos varios intercambios y hemos tenido algunas publicaciones. El proyecto, lo que vamos a presentar ahora es un poco de ese proyecto que está más basado en lo que hemos encontrado en la zona de Caylloma, en Arequipa, y que es similar en algunas cosas y no en otras con el resto del sistema altiplánico. Entonces, como entenderán, no vamos a hablar ahorita de la comparación con África porque se abriría mucho. Vamos a hablar básicamente de los sistemas de tenencia que hemos encontrado en esta zona. Eso es lo primero. Debo decir 4 cosas y dejo la palabra. La primera cosa es que como la definición en términos teóricos, tenencia de tierra lo estamos definiendo como instituciones, reglas y procedimientos que se establecen a partir de derechos y obligaciones. Eso no es que creamos que es la única forma de definir tenencia, sino lo hemos operativamente para el proyecto, para la comparación que hicimos, lo definimos de esa manera. Y esta definición viene básicamente de una lectura y de algunos cambios, modificaciones, ajustes de la teoría de Ostrom, que está en Governing the Commons y que está en otros artículos, ¿no es cierto?, de cómo ver el tema de derechos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, sostenibilidad, lo estamos viendo desde una corriente que habla de los sistemas en no equilibrio, es decir, cómo tú generas sostenibilidad en sistemas de no equilibrio. La forma, como después verán, el tema de tanto la sabana como el altiplano son considerados ecosistemas semiáridos no equilibrados porque tienen mucha diversidad ecológica y cambios, variabilidad ecológica. Entonces, en esa línea nosotros estamos siguiendo un poco lo que trabajó Scoones en Mides en Sussex, que tiene que ver con cómo yo puedo ver la maximización de recursos sin que esos recursos sean depredados en estos ecosistemas de alta diversidad. Y él habla de manejo oportunista y tracking y estrategia de rastreo. Entonces, eso es la manera por donde entramos. Entonces, ¿cuál es la idea de la pregunta? Es en qué medida los distintos tipos de tenencia de tierra se condicen o no, o crean la posibilidad o no de que estas estrategias de rastreo se puedan desarrollar. En otras palabras, si creemos que las estrategias de rastreo son las que generan una maximización, una reproducción del ecosistema, ¿en qué medida, qué tipo de tenencia de tierra permite que eso funcione o sea posible? Y en ese sentido pueda mantenerse una producción pastoril, ¿no?, de poblaciones pastoras en un ecosistema dado. Esa es la idea del proyecto. Y por último trabajamos con comunidades básicamente pastoriles. Yo sé que hay toda esta discusión, ¿no?, sobre agropastoril, etc. Las comunidades que hemos visto nosotros son o principalmente pastoriles o totalmente pastoriles, tanto en África como en el caso de Perú, y sobre ese tipo de población estamos viendo. Y por último, ¿por qué era importante esto? Porque tal vez no tanto con tanta fuerza en el caso peruano, pero en Latinoamérica y en África con más fuerza aún, ha habido una tendencia por tratar de generar formas de tenencia de tierra individuales como manera de desarrollar territorialmente los espacios pastoriles. Si bien la tendencia está ya variando un poco, todavía es muy fuerte, y en ese sentido nuestra investigación trataba de discutir la factibilidad o no en términos de sostenibilidad ecológica de esas formas de tenencia de tierra impulsadas desde los distintos estados, es decir, más individuales. Y nosotros lo que vimos fueron distintas formas de tenencia de tierra colectivas, y ahí lo dejo. Entonces, seguimos con Sam. No sé, pero ya tenemos acá un PowerPoint, así que yo creo que me voy para abajo para no tapar a nadie. Hola. Bueno, entonces sí, como decía Gerardo, nuestro fin es establecer esta relación entre la tenencia y la sostenibilidad
Y para entender esta relación tenemos que ver el manejo oportunista de los recursos y las estrategias de rastreo, y en eso voy a concentrar mi exposición de ahorita. Bueno, un poquito para hablar de los regímenes de tenencia de la tierra. Ya Gerardo habló de la definición que estamos utilizando, pero estamos entendiendo la tenencia como una institución. Y uno de nuestros objetivos cuando nos acercamos al campo era descomponer la complejidad de la tenencia de la tierra para las comunidades pastoras, que tienen un tipo de tenencia que algunos autores denominan los sistemas mixtos de tenencia. Es decir, que si uno descompone los tipos de derecho sobre la tierra, que suelen estar descompuestos entre acceso, uso y control. Nosotros utilizamos un modelo que complejiza un poquito más, donde al menos estamos entendiendo 5 tipos de derechos: acceso, usufructo, manejo, exclusión y alienación. No voy a entrar en detalle, pero digamos que los primeros tienen que ver con el acceso y el uso directo de la tierra, y los 3 últimos tienen que ver con cómo se maneja, cómo se establecen reglas para manejar el recurso, en este caso la tierra. Y terminamos clasificando 5 tipos de tenencia, y 4 de ellos son colectivos. Tenemos un régimen individual, en donde todos estos tipos de derecho están sostenidos sobre el individuo o son sostenidos por unidades familiares, y los otros regímenes de tenencia colectiva tienen algún grado de colectividad. Es decir, por ejemplo, en el comunal individual estamos hablando de comunidades campesinas donde el derecho de la venta de la tierra o de la alienación de la tierra permanece en la comunidad, tiene algún grado de restricción. Y el más común, que es el régimen condominial. Las comunidades pastoras, digamos, a pesar de que sean comunidad, la base de la solidaridad colectiva está en los grupos corporados o los grupos familiares extendidos. Entonces, el régimen condominial, que ahorita lo voy a explicar porque el término de condominio es un término muy particular de Caylloma. A pesar de que el modelo se repita en Puno y otras áreas de pastores, el término condominial es un término muy típico. Ahorita voy a explicar el condominio básicamente porque el condominio es un régimen que cuando nosotros también hicimos un trabajo de rastreo histórico de cómo estos regímenes se han transformado a lo largo del tiempo, y si bien uno puede observar procesos de individualización, procesos de fragmentación de la tierra a lo largo del tiempo, el régimen condominial permanece y aparentemente tiene un arraigo histórico bastante antiguo. Y les explico un poco en qué consiste, porque de hecho es una de las cosas más interesantes de las comunidades pastoras. Los pastores tienen acceso a ciertos fundos que no están delimitados territorialmente, es decir, no están cercados. Hay un entendimiento de hasta dónde llega, a dónde puede acceder una familia. Entonces, cada fundo tiene un grupo de socios, condominiales que suelen ser familia. Pero cada persona también, o cada unidad familiar, tiene acceso a varios condominios. Entonces, entre enero y marzo, un pastor llevará a sus alpacas al condominio de su primo tal. Entre febrero y abril lo va a llevar al condominio de su tío X. Y en la época seca se lo llevará a otro lado, a otro condominio. Entonces, es un caso, es muy interesante la forma en la que ellos terminan accediendo a la tierra a través de estos lazos de solidaridad y de parentesco. Esto es algo que vale la pena resaltar también. A veces estos fundos, estos condominios pueden tener un dueño formal, es decir, pueden ser propiedad inscrita de un pastor. Sin embargo, esto es lo que quería resaltar, es que la propiedad no es igual a la tenencia, que es algo que ya sabemos. Pero, digamos, si bien es propiedad de un pastor, no significa que solo pueda acceder a esa propiedad el que es dueño, entre comillas, ¿no? Y, bueno, hay una estrategia muy particular de los pastores también
para mantener este régimen condominial, es decir, que ellos puedan acceder a distintos fondos en distintas épocas del año, es que parcelan el tiempo antes que la tierra. Esto significa que si es que tienes más personas que quieren acceder, bueno, si por crecimiento poblacional ha aumentado tu familia y hay más personas que quieren acceder a tus recursos, entonces fragmentas el tiempo que tiene para acceder antes que fragmentar el espacio del acceso, si se comprende. Y por eso algunos autores, bueno, un autor en especial usaba este término muy bonito que son parceleros del tiempo, ¿no? Y es una estrategia justamente para evitar la fragmentación de la tierra y que les ayude a ellos, por supuesto, para poder acceder a una gran variedad de recursos, porque si bien para nosotros el paisaje altiplánico puede aparecer, digamos, para un ojo inexperto el paisaje altiplánico puede aparecer llano o igual, hay un montón de variabilidad que los pastores son muy conscientes de eso, ¿no? Y la variabilidad más importante quizá está marcada por el acceso al agua. Y el acceso al agua en el altiplano es un recurso muy preciado y por eso hablamos de los recursos claves cuando hablamos de comunidades pastoras. Los recursos claves son los bofedales, que además son el espacio predilecto de las alpacas. Bueno, entonces esa fue nuestra primera tarea, como descomponer esta complejidad de los arreglos de tenencia de los pastores. Y luego queríamos establecer la relación entre esta serie de arreglos complejos, muy tradicionales, y cómo beneficiaban o habilitaban la sostenibilidad y la reproducción en el tiempo de las familias pastoras. Y bueno, acá entramos a algo bastante interesante también que tiene que ver con las características de los ecosistemas de tierras áridas, de lo que hablaba Gerardo en la introducción, que son ecosistemas que están en no equilibrio o en desequilibrio. Y esto básicamente significa que tienen una alta variabilidad y una gran incertidumbre. Entonces, para responder a este tipo de ecosistemas, las familias pastoras, los sistemas pastores han desarrollado una forma particular de manejar los recursos, en donde la flexibilidad es el principio rector. Es decir, y por eso se habla de un manejo oportunista, que te permite sopesar tus riesgos y tus oportunidades de manera constante o todo el tiempo, ¿no? Y bueno, no es casual que en este manejo oportunista de los recursos la movilidad de los pastores sea una estrategia central, ¿no? De hecho, aquí no ahondamos en eso, pero digamos, bueno, sí vamos a hablar de la movilidad como una estrategia de rastreo, pero antes que una estrategia de rastreo, la movilidad es una característica central en general del sistema de producción de pastores. No solo que te mueves en el espacio para pastorear tus animales, si son llamas las pasteas en un lado, si son alpacas las pasteas en otro, sino también te mueves para intercambiar. Entonces, la transhumancia de los pastores ha sido un rasgo central históricamente, ¿no? Entonces tienes dos tipos de movilidad, por lo menos, la movilidad vinculada a la producción y la movilidad vinculada al intercambio y el comercio. Entonces, bueno, sí, el manejo oportunista de los recursos hace justamente esto que hablaba Gerardo al inicio, ¿no? Maximiza la posibilidad de usar recursos que son escasos, recursos limitados y que son extremadamente variables en las tierras áridas. Y para, digamos, este manejo oportunista de recursos tiene una serie de estrategias que te van a permitir bueno, sí, manejar tus recursos, y que se llaman estrategias de rastreo, ¿no? O que las estrategias de rastreo consisten en cómo vas a hacer que coincida la disponibilidad de alimento con tu cantidad de animales, es decir, cómo vas a ir rastreando el alimento o la habilidad, el forraje, ya sea moviéndote, ya sea teniendo reservas de pasto, ya sea matando animales en época seca,
cómo vas a mantener un equilibrio entre la disponibilidad de alimento y la cantidad de animales que tienes en tu rebaño. Bueno, este manejo oportunista de los recursos, quisiera remarcarlo, es una estrategia de adaptación a los tipos de al tipo de ecosistema del que hablaba, ¿no? Un tipo de ecosistema en desequilibrio. Entonces, bueno, hay una serie de estrategias de rastreo, como decía, donde está la movilidad, buscar fuentes adicionales de alimento, etc. Y nosotros hablábamos de que la tenencia de la tierra es un eje central de una serie de arreglos institucionales que tienen los pastores para que posibilitan que estas estrategias de rastreo se den. Y es el eje central porque la tenencia de la tierra es la que tiene que ver con el activo principal del pastor, que es la pastura, los pastos. Entonces, nuestro hallazgo de esta investigación es que los regímenes colectivos van a permitir que el pastor acceda a una base material específica, es decir, una porción de tierra y agua específica, a una escala que es requisitoria de un sistema de producción extensivo para que pueda reproducir sus sistemas de producción. Entonces, lo que te permiten los regímenes colectivos es que puedas usar la tierra de forma extensiva, puedas acceder a una variedad de recursos que no están distribuidos de forma igual en el territorio, y algo muy importante también es que evita que estos recursos clave, como por ejemplo los bosquedales, estén concentrados en un solo dueño. Y bueno, aquí nos concentramos en 4 tipos de estrategia para hacer comparable el altiplano con la sabana. Voy a concentrarme ahorita en la movilidad, básicamente. Como les comentaba, los pastores tienen este sistema móvil de producción, ¿no? Entonces, esta movilidad se da en lo que se llama un sistema mosaico de producción. Es decir, que tú tienes ciertas porciones de tu territorio que en un determinado momento están bajo intenso pastoreo y otras que están descansando para que se pueda regenerar el pasto. Y al mismo tiempo tienes estos espacios que son utilizados intensamente durante un tiempo, y luego la idea, por lo menos, es que sean no utilizados en un largo espacio de tiempo para que puedan recuperarse. Esta característica es esencial para el mantenimiento y la sostenibilidad del ecosistema. Y bueno, aquí era bastante claro para nosotros cómo los regímenes de tenencia colectiva, como les explicaba antes, el régimen condominial, le permite a los pastores, justamente poder acceder a estos distintos fundos, que serían estos pequeños cuadraditos que contienen la variabilidad de los recursos y estos recursos clave que ellos necesitan. Bueno, y confusión. Se da por tiempo, pero también los regímenes colectivos son, también, digamos, fomentan otro tipo de estrategias de rastreo, entre las que está diversificar tu rebaño, por ejemplo. Diversificar tu rebaño, que tiene distintas preferencias de recursos, ¿no? Entonces las llamas, las alpacas tienen distintas preferencias de recursos dentro del ecosistema altiplánico. Entonces, si tú puedes acceder a una variedad de recursos a través de los regímenes de tenencia colectivo, entonces vas a poder mantener este tipo de estrategia. Entonces, bueno, solo para redundar, los regímenes de tenencia colectivos hallamos que habilitan que se pueda dar este tipo de manejo oportunista, que se puedan dar las estrategias de rastreo, lo que va a concluir en que tienes
sostenibilidad de los modos de vida pastoriles y de sus territorios. Y algo interesante que se desprende de esta conclusión es que los regímenes colectivos además te permiten tener varias escalas de gobernanza, es decir, tú tienes la escala de gobernanza de tu territorio a nivel de la unidad familiar, puedes tener una escala de gobernanza un poquito mayor a nivel condominial, una escala un poco mayor aún de comunidad, es decir, entonces estás estableciendo reglas sobre el territorio que no tienen que ver con, o que no aluden a solo un individuo o a solo una familia, sino a grupos más grandes del territorio. Entonces, esto era algo bien interesante porque estamos entendiendo también la sostenibilidad de las familias pastoras como una sociedad en general. Los regímenes individuales, para que puedan sostener un modo de producción pastoril, tienen que ser bastante extensos, que es algo que no sucede en el altiplano, porque la individualización tiende a estar vinculada a la fragmentación. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias. Buenos días. Yo voy a pasar, vamos a decir, de la escala micro a la escala un poco, por decirlo así, macro. Entonces, y me planteo una pregunta. La pregunta que trato de abordar es ¿qué sabemos de los sistemas de manejo, control y gobierno colectivo de la tierra? ¿Cuáles son las posibilidades y las formas como los grupos sociales, ¿no?, plantean o abordan el control territorial, el manejo territorial, el gobierno territorial? No estoy usando gobernanza, no estoy usando temas disputados. ¿Cuáles son las formas estandarizadas por las cuales diferentes grupos de colectivos en América Latina ejercen, vamos a decir, cierto tipo de dominio sobre la tierra? Quería además comenzar con una especie de elemento interesante de lo que significan dos formas de control distintas, ¿no?, pero complementarias y al mismo tiempo, vamos a decir, difícilmente articuladas, digamos, difícilmente manejadas. Pero para mí está un poco la clave de cómo podemos empezar a pensar el asunto. Este es el artículo 20 de la Ley de Comunidades Campesinas del Perú. Y ahí no voy y define qué son las comunidades campesinas, Solamente me interesa destacar dos cosas que están en negrita. La primera es que las comunidades habitan y controlan determinados territorios. Y lo segundo es que estos territorios están expresados, todo esto está expresado en la propiedad comunal de la tierra. Yo todavía era un joven estudiante egresado de antropología cuando en el Perú se debatía esta ley. Y me acuerdo claramente de los debates alrededor de los cuales, con lo mismo que decía Gonzalo en la exposición de ayer en la tarde, ¿no?, este viejo pensador aprista, intelectual que, bueno, pues, se me va el nombre, él decía: territorio solo tienen los estados. Por lo tanto, las comunidades no pueden tener territorio, lo mismo que discutieron en Bolivia, ¿no? José Alberto Sánchez. Él mismo lo defiende, lo escribe en el periódico y dice: no, entonces por eso las comunidades no pueden tener territorio. Pero las comunidades entendían que sí tenían territorio. Entonces, en realidad, las comunidades tienen algo que es en el fondo una paradoja jurídica. Tienen un territorio en propiedad. Y eso es está en la ley, ¿no? Es anticonstitucional, dicho sea de paso, ¿no? Pero la tienen, ¿no? Está registrado ahí. Ya. Entonces, este es más o menos el plan de la exposición muy en fácil. O sea, esta presentación viene de un proyecto de la International Land Coalition sobre las formas de gobierno colectivo de la tierra, ¿no? Y partió de cómo podemos pensar a nivel general, global, a nivel de América Latina, estas formas de gobierno colectivo, tratando no de encontrar los detalles, sino de encontrar las grandes líneas. Entonces, comencé con voy a hablar un poco sobre brevemente algunas propuestas teóricas para pensar el asunto. La apuesta era a partir del gobierno colectivo de la tierra, y la solución, digamos, es encontrar dos grandes tipos de gobierno colectivo. Una que vamos a llamar gobierno territorial
y otro que vamos a llamar gobierno propietario usufructuario. ¿Ya? Entonces, y alrededor de estos hay una serie de tipos. O sea, yo creo, al final, por decirlo en fácil, solo hay 19 formas de gobierno colectivo de la tierra en América Latina. Va a ser complicado, es pesado, etcétera, pero voy a tratar de hacerlo menos pesado y mostrarlo de manera más o menos orgánica y ordenada. Entonces, lo que trato de presentar es distinguir entre dos tipos de gobierno: propiedad y territorio. O sea, entendido que yo sé que el territorio solo tiene los estados, yo coincido pero en la práctica es un tipo de gobierno. O sea, me interesa más la dimensión tipo de gobierno que su estatus jurídico al final. Y asumo que controlar un espacio en términos de territoriales es distinto que controlar ese mismo espacio en términos de propietario. Y esa distinción propietario-territorio o propiedad-territorio me parece que tiene una serie de ventajas, incluso en la defensa de la tierra, en la forma de plantear el problema y en la forma de entender qué significa acceder a la tierra, porque implica dos formas cualitativamente distintas de acceder a los recursos. Bueno, entonces voy a pasar muy rápido y esas tres propuestas que tomé como base, la discusión de la propuesta de Elinor Ostrom, de Etienne Leroy y de Yuval Mazurek, ¿no?, que plantean diferentes maneras. Digamos, Elinor Ostrom se pregunta cuáles son las condiciones para el buen gobierno de los recursos naturales, estableciendo grados de mayor acceso y control. Sandra nos ha presentado un cuadro de eso y mostrando cómo tiene en efecto una serie de aplicaciones interesantes para establecer gradientes y formas específicas, ¿no? En cambio, Etienne Leroy propone otra cosa, una matriz de tenencia-control con distintos grados de disposición de la tierra. Y Mazurek establece grados y tipos de control de tierra según el tipo de producción y el tipo de control que se ejerce. Ya no voy a entrar a los detalles de esto por temas de tiempo, pero ambos, por ejemplo, estos son el cuadro de Ostrom y de Leroy, y establecen las cosas que se puede hacer sobre la tierra y cómo estas formas de hacer suponen diferentes grados de control. Entonces, esto tiene una utilidad bastante grande, pero sirve solamente para pensar casos específicos. Porque si yo lo aplico a una comunidad de Cayoma, yo puedo aplicar y ver cuál gradiente hay y cuántas formas hay, y muestramos una interesante, impresionante diversidad de tipos de acceso y tenencia, incluso en el mismo espacio, ¿no? Incluso sobre un mismo régimen de tierra, sobre tierras que tienen propiedad, sobre tierra que es considerada territorio, etcétera, etcétera, ¿no? No voy a entrar, como decía, al detalle, pero lo que voy a partir de, el punto de partida, es que en el fondo, ¿no?, tenemos que pensar de qué forma el grupo ejerce disposición y control sobre el espacio. Esa es, digamos, la pregunta que está detrás. Entonces, yo estoy asumiendo que, entrando en esta discusión sobre, y este marco teórico sobre paquetes de derechos, todos los derechos sobre la tierra, sean lo que sean, no importa cuál es, viene en paquete. Nunca es un derecho puro. O sea, uno tiene derecho a la tierra por ser comunero, por estar en el sitio, tener residencia, por ciertas obligaciones. El derecho, una vez que tienes tal tipo de condición, pierdes otra, etc. Entonces, todos los derechos territoriales, eso lo han demostrado varios estudios, tienen que ver con conjuntos de derechos asociados unos con otros. Entonces, en ese entendido, yo quisiera entender estas dos formas distintas de, vamos a decir, ocuparme del control del territorio. Una lógica que vamos a llamar territorial y otra lógica que voy a llamar usufructuaria propietaria. Cada una de ellas tiene sus propias características, tiene sus propios elementos que la hacen distinta de la otra. Entonces, lo interesante del territorio es que el territorio no supone propiedad. El territorio supone algo que el derecho llama jurisdicción, ¿no? La capacidad que tiene un determinado grupo de agentes de tener cierto grado de disposición sobre un espacio. Y entonces, y en realidad los derechos territoriales de los estados y de las comunidades y de cualquier espacio es quién puede decidir qué se puede hacer y qué eso se puede hacer en ese espacio. Tiene que ver con gobernanza, con legitimidad, con grado de poder, con posibilidad de acceso, de control del territorio, pero en grandes determinaciones. Esto es lo que decide el Congreso, qué es lo que decide el Ministerio de Energía y Minas cuando declara que ese sitio es para explotación minero petrolero. Eso es una forma de ejercer jurisdicción territorial. Es distinto a que sea propietario el Ministerio de la Tierra, pero puede decir para qué se usa y para qué no se usa. Entonces,
el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Minas pueden pelear sobre un territorio sagrado o no. Y están discutiendo sobre las grandes condiciones y de alguna manera ejerciendo un control. En este caso, un control institucional, ¿no? Pero los grupos colectivos también pueden ejercer este tipo de control en determinadas condiciones. Una característica del control territorial es que casi nunca compete a un solo agente. Es decir, en la determinación territorial tiene que ver tanto los grupos colectivos que habitan el espacio como el Estado, el gobierno regional, un ministerio, etc. Entonces, los derechos jurisdiccionales son compartidos. En cambio, los derechos de propiedad y de uso y control tienen que ver con el acceso directo, ¿no? Con la capacidad real y concreta de apropiarme del territorio, diría Godelier, ¿no? Con la posibilidad de que yo establezco una serie de elementos de gobernanza, tiene que ver con la gobernanza para determinar quién accede y controla el recurso. Tiene un grado mucho mayor de disposición y es un grado mucho más directo y eventualmente puede tener un solo agente. En este caso estamos hablando de grupos colectivos, ¿no? Entonces, sobre esas dos determinaciones, y esto es vamos a decir, esto no es algo que se me haya ocurrido primero y luego lo aplico, no, es justamente lo contrario. O sea, la forma de llegar a esta lógica fue empezar a leer un montón, ¿no?, sobre diferentes tipos de formas de acceso colectivo y luego ver cuál es el molde en el cual entran mejor, cuál es la determinación que me permite entenderlo. Entonces, para decirlo en fácil, después de leer todo, hay dos formas de control territorial. Exagero, intensiva y extensiva. Y hay 4 categorías de control usufructuario: familiar, familiar colectiva, de acceso a recursos y de control colectivo. Y esta combinación de grandes formas nos lleva a 19 formas concretas de gobierno de la tierra, 4 territoriales y 15 usufructuarias propietarias. Mirando casuística, que va desde Argentina hasta Guatemala. No llegué a revisar información sobre México. Pero y quería presentar algunas características básicas de estos tipos y luego hacer un pequeño ejercicio de cómo se aplica esta lógica y cómo eso cómo se come esto, ¿no? Entonces, los sistemas territoriales, yo les he llamado, para simplificar, intensivos, que son campesinos indígenas, y los otros que he llamado extensivos, que son indígenas campesinos. O sea, no es solamente un juego de palabras, ¿no? Tiene que ver con el tipo de institucionalidad de la población que está en el territorio y cómo es que lo está controlando. Entonces, por ejemplo, muchos de estos sistemas, el hecho de que una comunidad tenga propiedad no quiere decir que no tenga territorio. Entonces, estas formas de control territorial son las formas de las comunidades que son además propietarias. Por lo tanto, están en espacios que tienen no solamente control territorial, sino también tienen propiedad. La ocupación suele ser permanente y el control es, dependiendo de los países, o es un control comunal en la zona sur del continente, o es un control municipal, que es lo que encontramos más en Ecuador, por ejemplo, pero también en Centroamérica, Guatemala, en Honduras, etc., ¿no? Encontramos controles municipales colectivos de tierra que no se encuentran, por ejemplo, de la misma manera en el espacio surandino, ¿no? Entonces, y en cambio, los sistemas extensivos que llamo indígenas campesinos son espacios que están en uso y aprovechamiento, donde las poblaciones indígenas están, pero no siempre controlan este territorio. La ocupación puede ser estacional, el control es mucho más débil y mucho más frágil, ¿no? Bueno, y hay una serie de características de cada uno de estos elementos que no voy a desarrollar. Unos tienen carreteras, otros no tienen, menos población, más población, gobiernos mixtos, gobiernos tradicionales, en fin, no voy a entrar a los detalles. Ambos sitios son espacios disputados, porque hay diferentes tipos de agentes que los amenazan de manera distinta, a veces a los dos de la misma manera también. En cambio, el otro es un tanto más complejo, ya sea no voy a entrar y hay 4 grandes formas de controlar la tierra como propietario. La primera es zonas de propiedad comunal, pero de uso familiar. Es lo que presentaba en el primer cuadrito, en la primera columna Sandra, ¿no? Todo lo determina la familia, pero menos la comunidad, que sí, si se vende o no se vende, ¿no? O sea, el control propietario de la comunidad existe, pero todas las demás determinaciones de uso son familiares, ¿no? En cambio, hay espacios en los cuales hay un acceso familiar a recursos que pueden ser, vamos a decir así, de usufructo colectivo. Es cuando en una comunidad todos los comuneros pueden usar agua, leña, pastos y una serie de otras cosas que están ahí para que alguien las pueda aprovechar y son exclusivas de ellos, no de otros. Es una forma de control de su propio espacio.
pero como propietarios, excluyen a los terceros, ¿no? No sé, sí, y bueno, el tercero es una forma muy particular de los Andes, en realidad no aparece en otro sitio, que son los sistemas de barbecho sectorial, ¿no? Que supone combinaciones de formas en las cuales las determinaciones son familiares y colectivas en el tiempo, ¿no? Y la última son los sistemas de control comunal de tierra de pastoreo, que son diversos y múltiples, ¿no? Y que combina, vamos a decir así, grupos de familias con familias separadas y una combinación bastante grande de territorio, pero en todos estos casos en propiedad. Hay también, en el caso anterior, casos de comunidades que tienen espacio de pastoreo, pero sin propiedad. Está en un espacio más jurisdiccional que territorio. Bueno, y ahí hay toda una determinación de los 15 tipos, que no voy a entrar a los detalles, en las zonas amazónicas, en las Andes, en las zonas de tierras bajas, en las zonas del Chaco, etc., ¿no? Ya. Entonces, quería mostrar eso muy rápidamente en algún espacio, en el espacio. Este es el espacio, entre comillas, andino. Entonces, en el fondo, en estos espacios, que son espacios propietarios, uno no ve las propiedades, la propiedad de nadie, pero puede determinar cómo al medio hay un pueblo, hay zonas de mayor intensidad de manejo, hay cerros que son de uso, donde la gente solamente coge leña o plantas medicinales, pero no los aprovecha, etc., ¿no? Entonces, este paisaje, de alguna manera, ilustra distintas formas, y puedo pasar varias, no voy a detenerme en ellas. Y entonces, todos estos paisajes andinos, en realidad están mostrando diferentes formas de control que se pueden mirar en los colores, ¿no? En el tipo de tierras que estamos usando. Entonces hay tierra de riego ahí, tierra de pasos, tierra de secano más arriba, etc., ¿no? Y también espacios poblados y cosas. Entonces, este de acá es un burdo intento de pasar eso a entenderlo para poner el primer ejemplo, que son las comunidades andinas, centroandinas quechuas, ¿no? Digo un burdo ejemplo porque el primero es el mapa que hizo María Claudia Tristán sobre las tierras de Garaos, ¿no? Y ese es un intento de marcar los tipos de control territorial con un plumón que hice yo, ¿no? Y pero en realidad lo más interesante es el esquema de ahí, o sea, estas, en un espacio, una comunidad andina estándar, ¿no? Tenemos tres formas distintas de control colectivo, o sea, el primer caso de tierra de irrigación, donde el control es casi de la familia, ¿no? Un espacio de tierra de secano, de rotación, esto es donde el espacio es combinado entre familias y colectivos, y una zona de pastos donde las formas son arreglos familiares y comunales más complejos. Esta es una de las formas donde encontramos, en todo ese espacio se da la forma de aprovechamiento territorial, ¿no? Porque la comunidad también ejerce territorio, pero esta es una forma en la cual lo que prima es la propiedad. Bueno, este es un ejemplo, que vean cómo Pierre Morlock hace mejores esquemas, ¿no? Pero es más o menos lo mismo. Este es otro para mostrar una forma distinta de control. Hemos estado escuchando ayer sobre catacaos, ¿no? Y formas ese es el mapa actual de la comunidad de Sechura. Entonces, y ahí podemos ver un montón de cosas. Primero, y he puesto abajo el mapa en chiquito de la provincia de Sechura. Entonces, los espacios políticos tienen todos ellos jurisdicción. La comunidad de Catacaos y la comunidad de Sechura, en particular, tienen una noción propia de su territorio, propiedad, ¿no? Donde combinan formas propietarias sobre la tierra, sobre la que en efecto tienen control y propiedad, y tierras que reivindican como propias, pero en la que en realidad solo tienen algún tipo de jurisdicción, porque no tienen propiedad. Es por eso que el Estado puede asignar, o alguien puede apropiarse estas tierras, que las comunidades ven como un despojo, pero legalmente no es un despojo porque esa tierra no es de nadie ahorita, es del Estado, ¿no? Pero las comunidades reclaman jurisdicción. Entonces ahí vemos justamente esta contradicción entre territorio y propiedad. Entonces he puesto Sechura para que vean todas las cosas que hay. Entonces esa partecita verde al medio es la parte de las zonas de cultivo. Es la zona que tiene propiedad, ¿no? Sobre la cual la comunidad tiene propiedad. Y luego, a la parte, en este cuadro separado, hay un pedazo arriba de amarillo y acá una parte delimitada también en ese color medio ocre, que son terrenos que en este proceso de saneamiento de propiedad han terminado siendo reconocidos como tierra colectiva, pero para la Fundación Comunal de Sechura. O sea, es una cosa interesante, o sea, reconocimiento para la comunidad, pero no exactamente para la comunidad. Es para esta fundación que crearon para recibir la plata de las compañías extractivas que trabajaban en el territorio comunal. Entonces, es una tierra colectiva, tiene título de propiedad, la comunidad es teóricamente dueña, pero el registro público dice que es de la Fundación Sechura, la Fundación Comunal. Entonces hay una serie de elementos interesantes como parte de, entonces este territorio, todo el territorio, eso del territorio sobre la comunidad reclama jurisdicción. Después hay una banda de una propiedad privada que ha reclamado sus terrenos hasta el mar, ¿no? De una lectura en particular de un título colonial,
y les han creado una franja de propiedad privada que cruza todo Sechura, ¿no? Y además hay espacios que están en disputa con Olmos, ¿no? El pedacito del Pedio Guápala, ese triángulo de arriba se disputa con la comunidad de Olmos, ¿no? Y otra parte, y Catacaos, ¿no? Olmos y Catacaos están en disputa por el punto del supuesto mapa colonial del Miguelito León. Entonces, todo este espacio está, entonces este territorio, que es considerado territorio comunal, es una parte, pero la propiedad comunal es otra parte. Pasa lo mismo con Catacaos, Sechura y en realidad con cualquier otra comunidad. Y por último, muy brevemente, hay una forma distinta en la forma que existe en la Amazonía, donde las comunidades nativas, que son las que están aquí en este caso, en este mapa marcadas en morado, tienen por lo general un extenso territorio adyacente, ¿no? Entonces, la comunidad es propiedad, el territorio adyacente es claramente además territorio, llamado territorio reserva comunal, área de conservación regional, santuario, no sé qué, parque nacional, no sé cuántos, pero la mayor parte de comunidades con un tipo de permiso pueden acceder a ese recurso y de alguna manera tienen hasta cierta capacidad, siempre disputada, siempre limitada, siempre negociada, de controlar ese territorio en términos colectivos, ¿no? Y podemos multiplicar los casos, o sea, todos los mapas amazónicos son parecidos, ¿no? Zonas comunales reconocidas como propiedad y grandes zonas territoriales adyacentes sobre las cuales el control es menor. Bueno, son mapas de IBC, no sé qué, son de serie. O sea, no importa en qué parte de la Amazonía busquen, encuentran lo mismo. Zonas de propiedad, que dicho de paso, si nos ponemos exquisitos, al interior de cada territorio, perdón, de cada esta propiedad comunal hay también zonas con diferentes grados de control, algunas cada vez más apropiadas familiarmente, como hemos visto en las ponencias, zonas conservadas de conservación comunal dentro del territorio comunal y zonas de, digamos, de uso alternado que se puede dejar a otras familias. Bueno, y si quieren leer un poco más, hay algunas cuantas cosas más, aunque está muy mal contado ahí. Gracias. Muchas gracias. Margarita. Bueno, buenos días a todos. Yo quisiera comenzar por agradecer a los organizadores del evento, a María Paula, a Alejandro, por haberme invitado a participar en este foro que realmente creo que como todos ustedes he disfrutado mucho. Quisiera también agradecerle a Lisette y a Sarita por su apoyo con todo. El título de mi ponencia está inspirado en esta portada de una revista muy leída en Colombia, publicada hace poco, que se llama la revista Semana, una de las revistas de los medios más leídos, donde pues publican esta imagen, desafortunadamente está un poco oscura, que muestra a dos personajes a caballo, como los conquistadores españoles, que miran hacia el horizonte y nos dicen, ¿no? Miran hacia las tierras de la Orinoquía y la Amazonía y nos dicen que estas tierras están en un momento crucial para impulsar el desarrollo del país. A mí me llamó mucho la atención esta imagen, pues porque las tierras de la Amazonía y la Orinoquía en Colombia son fundamentalmente tierras colectivas, son tierras indígenas. Entonces pues esta imagen refleja, si se quiere, el inconsciente político del proyecto de la región. Quisiera pedirles disculpas de antemano porque yo voy medio a leer mi ponencia, tengo la tendencia a irme por las ramas, entonces prefiero seguir un texto organizado, entonces pues pido disculpas por eso. Entonces, a partir de la conquista se consolidan en la región andino-amazónica dos tipos de poblamiento que van a territorializar la región de maneras diferentes. Por un lado, tenemos el poblamiento formal, asociado al proyecto urbano-católico colonial, que se caracteriza pues, por la fundación de ciudades que, como lo señala Ángel Rama, preceden al territorio y que son nodos de la economía colonial extractiva.
Espacialmente el territorio se organiza a partir de los ejes de las rutas entre las áreas de explotación y los puertos que las conectaban con el comercio en el Atlántico y en el Pacífico. El segundo tipo de poblamiento lo podemos considerar como un poblamiento informal, a veces invisible. Casi siempre se consideran los mapas oficiales como un poblamiento desechable. Y se dio en las zonas donde por diversas razones como el clima, la topografía y sobre todo la resistencia que opusieron sus habitantes, no pudieron ser conectadas a los circuitos de explotación y de control colonial. Se categorizaron como regiones salvajes, como fronteras en el sentido de los frentes de guerra, y su poblamiento, sus habitantes históricos y sus paisajes fueron encubiertos, para usar el término de Enrique Dussel, por una serie de representaciones asociadas al salvajismo, como el canibalismo, los climas malsanos, el peligro, las fiebres, consolidando así una geografía de estos lugares como tierras sin nombre y sin ley. La relación entre estos dos espacios sociales ha estado marcada por la voluntad de someter y de anexar el poblamiento paralelo a los circuitos metropolitanos, es decir, a los circuitos del capitalismo. Ha sido una relación de dominio que ha buscado normalizar y pacificar esta geografía de la resistencia, dando continuidad a un proceso de apropiación de los comunes que se ha revelado como un proceso permanente. Durante la conquista, el primer intento sistemático fueron las reformas borbónicas, que en el siglo XVIII, durante la conquista, no, después de la conquista, el primer intento sistemático fueron las reformas borbónicas, que en el siglo XVIII, que se dieron en el siglo XVIII y tuvieron como uno de sus principales objetivos poner en marcha lo que hoy en día llamaríamos un proyecto de ordenamiento territorial a escala continental, que buscaba fundamentalmente integrar a la economía metropolitana las tierras y los grupos por fuera del orden colonial. Y desde entonces, esta voluntad de anexar y controlar estas regiones y sus habitantes se ha visto legitimada a partir de dos ideas centrales, que entre otras cosas hacen parte del mito originario de la conquista de América. Por un lado, la idea de que es necesario civilizar, hoy en día se usa el término desarrollar, civilizar estas tierras, y por otro lado, la idea de que estas regiones son tierras sin nadie, son tierras de nadie, son literalmente minas sin dueño. Sin embargo, pues se trata de regiones que han estado habitadas históricamente por pueblos indígenas, por grupos cimarrones. En Colombia existe un grupo que se llaman los arrochelados, que fueron grupos de mestizos, en fin, que estuvieron por fuera, digamos, siempre del orden colonial. Y la manera de civilizar y de incorporar a la economía ha sido históricamente, se ha centrado históricamente a partir de un modelo económico, que es el modelo del extractivismo. Este ha sido el modelo de civilización que históricamente se ha adoptado en la región, que está basado en la explotación de recursos naturales con el fin de proveer grandes flujos de materias primas, hoy conocidas como commodities, para el mercado global. Es un modelo cuya condición de posibilidad es la desposesión de los comunes, principalmente en estos territorios paralelos que en las últimas décadas dejaron de ser considerados como los confines y los márgenes de nuestras naciones, para verse hoy situados en el ojo del huracán de los recursos vitales para el siglo XXI, como el petróleo, los minerales, la biodiversidad, el oxígeno, y se convierten en objeto de procesos intensivos y muchas veces forzados de adquisición y titulación de tierras o de acaparamiento por medio de figuras como contratos, comodatos, concesiones, etc. Para su incorporación a las economías nacionales, hasta comienzos del siglo XX, la tierra y sus recursos se consideraban abundantes y disponibles. Lo que presentaba dificultad era la fuerza de trabajo, que era escasa y costosa, pues sus habitantes no estaban muy dispuestos
a abandonar la independencia de sus medios de subsistencia para someterse a los regímenes de trabajo extractivo, pues como lo muestran historias tristemente célebres, pues como las del caucho, etc. En cambio, hoy a comienzos del siglo XXI el panorama se ha invertido. La tierra se considera ahora un recurso escaso y mucho más valioso que el trabajo humano. Y a pesar de que se afirma que las fuerzas del mundo globalizado de hoy son extraterritoriales, es decir, que están libres de los confines territoriales y de las restricciones locales, la dependencia de la tierra tiene, sin embargo, dimensiones inéditas. Esta presión ha venido configurando las que Saskia Sassen denomina zonas extremas, que son áreas que en su mayor parte coinciden con estas territorialidades paralelas a las que me he venido refiriendo, donde brutalmente, como lo describe ella, se ha venido consumando un proceso sin precedentes de concentración de tierras, ya no en las manos de la figura tradicional del terrateniente, sino en manos corporativas. Pues la tierra se considera hoy una de las mejores inversiones, ya que trae consigo el derecho privado no solo a los suelos, sino al agua, a la cobertura vegetal, y permite la gestión de diversos derechos de explotación del subsuelo. Lo que me interesa señalar aquí es que independientemente de la escala y de la concentración de tierras, en las áreas donde se ubican estas inversiones se está dando un proceso de lo que aquí voy a llamar alienación territorial, que está teniendo impactos devastadores entre sus habitantes y que directa o indirectamente es factor de su desplazamiento. Uso el concepto de su sentido literal, es decir, entendiendo la alienación como un proceso que va convirtiendo a los habitantes de un territorio en extranjeros en su propio mundo, y esto se debe a que el territorio progresivamente ya no se orienta a la reproducción de la vida social comunitaria, sino que progresivamente se va orientando y se va viendo subordinado a las demandas y los ritmos de la producción para el mercado, entre otras cosas es un mercado abstracto de mercancías, y uso el término abstracto porque el mercado de commodities es un mercado donde circulan las mercancías independientemente, digamos, de dónde vengan, haciendo abstracción del lugar y del trabajo humano que las produce y que se convierten en objeto de especulación financiera. Entonces, este proceso se da en la medida que el territorio se orienta, repito, ya no a la reproducción de la vida social, sino que se ve subordinado a las demandas y a los ritmos de producción para este mercado. Y efectivamente, en estos territorios paralelos, que es precisamente donde los pequeños productores, los grupos de culturas bosquecinas, se han aferrado a sus formas de vida y a sus formas de producción y de subsistencia, y donde reivindican la libertad de mantener sus formas de uso y de tenencia de la tierra, la intrusión de las nuevas formas de propiedad y de inversión está produciendo importantes transformaciones en la vida social, en la cotidianidad y en la visión del futuro de estas comunidades, que se traducen en un enajenamiento de su territorio histórico, así este haya sido debidamente reconocido y titulado. Esta alienación territorial es el resultado de las prácticas concretas que implican las nuevas formas de acaparamiento de tierras y sus proyectos extractivos. Y estas formas van desde la presión poblacional que trae consigo la migración inducida por los proyectos hasta la generación masiva, por ejemplo, de basuras y de desechos, la contaminación de las aguas y los acuíferos asociada a la minería y a la agroindustria, la transformación de los ecosistemas a escala de paisaje típica de la agroindustria y la minería a cielo abierto, la implementación de muros, cercas y barreras de seguridad que cortan de un tajo los derechos de uso y la interconexión de los espacios locales, o la restricción del acceso a la nueva infraestructura de la cual muchas veces los habitantes locales se ven excluidos. Las intervenciones espaciales que traen consigo estas nuevas formas de tenencia y uso de la tierra están teniendo un efecto no solo de marginalización,
sino en muchos casos de confinamiento de los territorios colectivos. Y sin duda su efecto directo es la pérdida de los medios de subsistencia de los grupos locales. Y esta pérdida pues, se expresa en la recesión de su producción y de sus propios mercados, de los mercados regionales y locales, para dar paso a la demanda de nuevos servicios determinados por las empresas y su personal y sus modos de vida, y se expresa además en la burbuja casi siempre ficticia del boom de nuevas oportunidades laborales, que casi nunca se concreta en la realidad, en la mediación del sistema bancario en los intercambios, en el alza de precios y en el caso del acaparamiento de tierras para la conservación, en la multiplicidad de restricciones de uso que se decreta. Otro de los factores clave de la alienación territorial es la introducción de nuevas formas de habitar, o mejor, de ocupar el lugar, con esquemas de tipo urbano basados en el uso intensivo de agua y de energía, que a veces representan ante los habitantes locales la imagen del desarrollo y la prosperidad, de una forma de vida que debe ser deseada y que se considera símbolo de estatus. Y lo mismo sucede con las formas de temporalidad locales. Las formas de temporalidad locales, pues los tiempos de los inversionistas y de sus actividades comienzan a predominar en la vida cotidiana, que se ve ahora marcada por los ritmos de sus sistemas de transporte y sus flujos de bienes y servicios. De esta manera se están atribuyendo nuevos significados a los lugares y a los eventos de la vida cotidiana, desplazando los saberes locales, en particular los saberes ecológicos, introduciendo nuevas maneras de entender el territorio, la comunidad y la temporalidad. Este proceso se legitima y se naturaliza cuando en nombre de la participación y de la gobernanza se superpone a los territorios históricos el orden reticular de la planificación y el ordenamiento territorial modernos, muchas veces gracias a la agencia de todo tipo de instituciones estatales de cooperación y ONGs, se reorganizan así en función de mapas, tablas, reglamentos, inventarios, dando lugar a una cientificación de los saberes locales que los descontextualiza y los distorsiona, como lo señala Agrawal, Arjuna Agrawal. El desplazamiento de los significados y del conocimiento local implica que el manejo del territorio pasa a ser visto como un problema técnico y económico, donde las decisiones finales están en manos de expertos, como creo que lo hemos visto aquí en varias ponencias en el seminario. Este proyecto constituye, sin duda, una forma de violencia simbólica, pues esta multiplicidad de dispositivos procedimentales que tienden a perder de vista la experiencia humana no solo no garantizan el logro de los objetivos instrumentales que se proponen, como lo hemos visto también en varios de los casos que se han presentado en el seminario, sino que coartan la potencialidad creativa de las comunidades. No podemos olvidar que la resignificación es una de las piedras angulares de la civilización, que la razón instrumental que le es inherente, y aquí cito textualmente, en su momento más radical sustituye el conocimiento por la violencia, como lo ponen Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la ilustración. No gratuitamente, el acaparamiento de tierras viene acompañado de la militarización del territorio, en manos o bien de empresas de seguridad privada o de la misma fuerza pública, cuya presencia en las localidades se orienta a la protección de los funcionarios de las empresas, de la infraestructura y en general de las inversiones, es decir, a la defensa de los intereses de las empresas privadas más que de los ciudadanos, que en muchos casos en estas regiones son indígenas. Y esto incrementa el efecto de confinamiento y de hostigamiento de los territorios colectivos. Sin duda esta es la violencia a la cual están ligados en su mayor parte los procesos de desplazamiento forzado y de reasentamiento
que de manera invisible en la mayoría de los casos siguen incrementando el crecimiento sostenido de las llamadas zonas subnormales urbanas en nuestras ciudades. De esta forma se da continuidad a un proceso histórico que es el deserramiento de los comunes, que ha sido central en la historia del capitalismo, como mecanismo para consolidar la apropiación de los medios de subsistencia por parte de una clase. Y esta pues constituye la base de las relaciones sociales del capitalismo. Como he mostrado aquí, expropiar los medios de subsistencia no implica necesariamente expropiar la tierra, sino eliminar la posibilidad de reproducción de la vida social y comunitaria mediante este proceso que aquí he denominado de alienación territorial. Para terminar, yo quería, después del panorama que nos presentó en la apertura del seminario Liz Alden, no quisiera pues terminar con esta nota escéptica y quisiera pues mejor llamar la atención a la responsabilidad que tenemos como grupos interesados en apoyar desde diversas posiciones, desde la academia, desde las ONGs, etcétera, etcétera, desde el Estado, estas formas alternativas de propiedad y de vida social. Quisiera llamar la atención a la necesidad que existe de que como sociedad repensemos nuestras ideas sobre las tierras comunales y sus habitantes y confrontemos este proceso de alienación territorial que de manera invisible se está llevando a cabo. Muchas gracias.